La Santísima Virgen María dijo: engrandece mi alma al Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto en la humildad de su esclava. Desde ahora las generaciones me llamarán bienaventurada, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia alcanza de generación en generación. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios, derribó a los potentados y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió vacíos. Acogió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había anunciado en favor de Abraham y su linaje por los siglos. María permaneció unos 3 meses en la casa de Isabel y regresó nuevamente. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 46 al 56. En este día séptimo de la novena de Aguinaldos, la palabra de Dios nos pide reflexionar cómo María Santísima reconoce las maravillas de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 22 de diciembre, año 2023. Nuestra santa para hoy es Santa Cleotilde. Está ubicada en Francia y tiene el honor de conseguir la conversión de su esposo, el fundador de la nación francesa, el rey Clodoveo. Se une en matrimonio con él, tienen 3 hijos y ella seguía orando por la conversión de él, hasta que llegó un momento en que los alemanes atacaron a los franceses y el rey le pidió a su esposa que si le concedía la gracia de la victoria, él se convertiría a la religión católica, y así sucedió. Murió el esposo en el año 511 y la santa siguió sola con sus hijos y se dedicó a la oración, a las buenas obras, a los pobres, a los necesitados, a ayudar a los demás. La gente decía: no parece una reina, sino que parece toda una religiosa, una persona muy consagrada y para servirle a la humanidad. Cuando murió la santa, los 2 hijos llevaron su féretro hasta la tumba del rey Clodoveo. Santa Cleotilde. María Santísima reconoce las maravillas que Dios hace en cada una de las personas. ¿Cómo entender que una persona reconozca las maravillas de Dios? Que una persona dé gracias a Dios, que lo manifieste y se convierta en una servidora de Dios. Eso es bien interesante. Se sale como del común de lo que uno escucha todos los días en cantidad de personas que han tenido maravillosos encuentros con Dios, pero están muy lejos de los demás, de los seres humanos. Este caso es muy particular. María Santísima reconoce las maravillas que Dios ha hecho en ella, visita a su prima Santa Isabel, le comunica y le participa de esa gracia tan especial y le canta a la humanidad todo aquello tan importante de lo que significa Dios en la vida de un ser humano. Desde el mismo momento del encuentro con el arcángel San Gabriel, recibe el llamado de Dios para que cumpla una misión en la historia de la salvación. ¿Cuál era la misión que le tenía Dios a la Virgen? Ser la madre del Redentor. Y ubicada en esa experiencia de fe, hay un evangelio que nos narra toda esa experiencia de la Virgen María
y de las maravillas que Dios hace en ella. El capítulo primero, versículos 26 al 38 del Evangelio según San Lucas. Allí comienza a reconocer la grandeza y las maravillas que Dios ha hecho en ella. El encuentro con su prima Santa Isabel, por ejemplo, le permite expresar lo que ella ya venía experimentando en el corazón. Estaba tan agradecida con Dios que a su vez ofrece ese mensaje para la humanidad. Todo se lo debo a Dios, su alma se alegra en Dios, engrandece mi alma al Señor. Cuando una persona habla así, en ese tono, como que su alma se alegra en Dios y se engrandece en Dios, como para querer decir, todo se lo debo a Dios. ¿Y cuál es una de las maneras de expresar ese todo se lo debo a Dios? Sirviéndole a los demás, siendo humilde, siendo sencillo. Hay unos cánticos en la Biblia que son 3 cánticos por lo menos en esta parte de la Santísima Virgen María. Cánticos en la Escritura que expresan un alma noble y agradecida con Dios. Son 3 cánticos. El primer canto que recordamos es el agradecimiento de Zacarías ante las maravillas que hizo Dios por él. Está en el capítulo primero del versículo 68 en adelante, Evangelio según San Lucas. Se llama el agradecimiento de Zacarías ante las maravillas que Dios hizo en él. Ese es el cántico. Y ese cántico es la expresión de las maravillas que Dios hace en una persona, el Benedictus. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo. Bien interesante ese primer cántico, el Benedictus. Después aparece un cántico que se llama el de Simeón, cuando se le concede la gracia de conocer al Salvador del mundo. El anciano Simeón le había pedido a Dios como esa graciecita: quiero conocer al Salvador antes de irme de este mundo, y le llaman en un dimitis, como decirle: ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Las maravillas que Dios hace en una persona lo expresa Simeón. Capítulo segundo del Evangelio según San Lucas, versículo 29 al 32. Y el último cántico de los jóvenes que dan gracias a Dios ante el fuego del horno encendido. Se le llama el cántico de los jóvenes. Sidrac, Misac y Abdenago. Está en el capítulo 3 de la profecía de Daniel. Capítulo 3, 3 jovencitos son llevados al horno porque no desisten de su fe, porque no reniegan de Dios, y ellos se ponen a cantar y alaban y el nombre de Dios, las maravillas que Dios hace en esos 3 jóvenes, Sidrac, Midrac y Abdenago. San Juan Pablo II enseña que el Magnificat es el canto verdaderamente teológico que expresa el rostro de lo que ha hecho Dios en maravillas en la Virgen María. Si buscamos un cántico en la Biblia que exprese lo que Dios hizo maravillas en la Virgen, ahí tenemos uno que se llama el Magnificat. Dios no solo es poderoso para lo que es imposible, sino también es misericordioso, dice San Juan Pablo II. María nos lleva a descubrir los criterios de la misericordia de Dios, dice el Papa. Ahora, habría que leer una carta encíclica bella, maravillosa. Si alguno quiere cultivar más su fe católica, hay que leer y hay que documentarse, porque la fe también hay que argumentarla para vivirla mejor y para defenderla. Les recomiendo una encíclica de Juan Pablo II que se llama Redentoris Mater. Esa encíclica es excelente. María es la madre del Redentor, de Redentoris Mater. La redención, María es madre del Redentor. Carta encíclica del Papa San Juan Pablo II.
Nuestro mensaje en este día séptimo de la novena de Aguinaldos, en cuanto a la sinodalidad, venimos hablando como que el Papa quiere una iglesia sinodal. Es una palabrita que ya le hemos venido trabajando a lo largo de toda esta novena de Aguinaldos. Hoy otra ideita más acerca de sinodalidad. La idea de caminar juntos en la misma dirección y buscando un mismo fin. Caminar juntos en la misma dirección y buscando un mismo fin. ¿Dónde está esa idea? Eso significa sinodalidad, caminar en la misma dirección y buscar el mismo fin. Pues está casi en todos los libros de la Biblia. Si usted se lee una Biblia, el pueblo de Dios se llama el pueblo judío, el pueblo hebreo, el pueblo que camina, el pueblo que ya es atrapado por los egipcios, el pueblo que es liberado por Dios, que es conducido por Moisés y se lo entrega a José y llegan a la tierra prometida, el pueblo que sigue en manos de Dios por los profetas, los patriarcas, y el pueblo que sigue cuando llega Jesucristo y enfrenta a ese pueblo que ya tiene toda una experiencia. Han pasado casi 1000 años de experiencia cuando llega Jesucristo y comienza a caminar en la misma dirección y buscando un mismo fin. Vean cómo es interesante esa palabrita, sinodalidad. Caminar juntos en la misma dirección buscando un mismo fin. Ese es el mensajito así pequeño para este séptimo día de la novena de Aguinaldos. Hemos aprendido que María Santísima revela las maravillas que Dios hace en una persona. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.